El cianuro es un químico utilizado por diversas industrias como la minera debido que por su composición de carbono y nitrógeno, gracias a esto consta de un alto grado de toxicidad, lo cual es responsable a las intoxicaciones por cianuros en las urgencias médicas, las cuales sí no son tan frecuentes, pero sí son consideradas letales. En esta presentación se aborda la temática con fin de resaltar la importancia de la intervención precoz y el conocimiento del mecanismo bioquímico de este tóxico. Objetivo general: comprender las principales alteraciones bioquímicas producidas por la intoxicación del cianuro y el impacto del metabolismo celular y el equilibrio del ácido base. Objetivos específicos: descubrir el cuadro clínico y hallazgos relevantes de la investigación, destacando la evolución del paciente. Analizar mecanismos fisiopatológicos y la intoxicación por cianuro y relación con síntomas y síntomas del paciente. Interpretar cambios bioquímicos observados en el paciente intoxicado, relacionándolos con los marcadores. ¿Qué es el cianuro? El cianuro es un material químico que se usa en la industria minera. Anión monovalente formado por un grupo funcional de CN, un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Estructura química física del cianuro: líquido incoloro. Fórmula química: HCN. Punto de ebullición 26 grados. Punto de fusión menos 13 grados. Dosis letal: su forma gaseosa mata en 3 minutos. Sal en una H. Promedio de 150 ppm. Ambiente del uso de cianuro. Industria metalúrgica en la extracción del oro y la plata. Cianuración, fabricación química producida por plásticos, pinturas, pesticidas y fármacos. Paciente masculino de 27 años, empleado en oficios varios, ingresa a un centro de baja complejidad y los familiares informan que tomó 2 tabletas de cianuro. Tiene un Glasgow de 15/15 con un buen patrón respiratorio, pero posteriormente presenta deterioro del estado neurológico y respiratorio, por lo que requiere intubación orotraqueal. Presentó también náuseas, vómito, relatan episodios de hipotensión que responden a líquidos endovenosos en el hospital local. No se realizan maniobras de descontaminación gastrointestinal, no se tomaron paraclínicos y deciden trasladar a un hospital de alta complejidad para continuar el manejo. Al ingreso en dicho centro no pasa por triaje dado que recibe soporte ventilatorio y llega directo a reanimación. Con estos signos vitales: presión arterial de 122/70, sin soporte vasopresor, presión arterial medida de 88, frecuencia cardíaca de 116 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, saturación arterial de oxígeno al 95%, fracción inspirada de oxígeno 100%. En el examen físico se encuentra agitado con pupilas isocóricas de 3 milimol, no reactiva cialorreico, sin hallazgo patológico en la evaluación cardiopulmonar, abdomen con peristalitrismo, presente en extremidades frías, malperfundidas, no aparenta localizado y la piel no tiene ningún tipo de lesiones. En nuestro segundo caso clínico tenemos un paciente de 18 años llevado a un hospital de alta complejidad por un amigo, dado que presenta episodios de émesis y deterioro del estado de conciencia. Ingresó a triaje somnoliento, sin respuesta verbal, pálido diaforético, con pupilas midriáticas y estigma de émesis sin aparentes antecedentes patológicos relevantes. Solo consumo crónico de marihuana. En el examen físico se encontraron unos signos. El cianuro es una de las toxinas más potentes en la bioquímica y en la medicina forense. Su peligrosidad radica en su capacidad de interrumpir la generación de energía a nivel celular, al impedir la síntesis de ATP, el combustible químico que cualquier organismo vivo utiliza para su supervivencia y sus funciones vitales. A continuación examinaremos 2 perspectivas: el funcionamiento normal de la respiración celular mitocondrial y segundo, cómo el cianuro altera irreversiblemente este proceso, desencadenando daño tisular, síntomas clínicos graves y sin tratamiento, la muerte. Tenemos mecanismo celular sano y un mecanismo celular afectado por el cianuro. Voy a hablar de los diferentes aspectos
de los dos mecanismos. Primero tenemos la función principal. En el sano tenemos la producción de energía por ATP mediante la respiración mitocondrial. Los electrones se transfieren a lo largo de la cadena de transporte hasta el oxígeno, generando un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP. En el afectado hay un bloqueo de fosforilación oxidativa. El cianuro se une al hierro del centro activo del citocromo C oxidasa, es decir, en el complejo 4, deteniendo el flujo de electrones y colapsando la síntesis de ATP. El órgano celular involucrado en ambas es la mitocondria. La enzima clave también es el citocromo C oxidasa. En el sano, específicamente en la cadena de transporte de los electrones, y en el afectado, la misma enzima, pero ya inhibida. El uso del oxígeno en el mecanismo sano es que el oxígeno actúa como un de electrones, permitiendo la producción de energía y la liberación de energía para el ATP. En el afectado el oxígeno está presente, pero no puede aceptarse en el complejo 4, provocando una hipoxia celular, a pesar de la presión oxigenativa normal. Producción de ATP en el sano es alta, ya que hay de 36 a 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa, mientras que en el afectado es muy baja o ya de plano nula, por un colapso completo de la cadena respiratoria mitocondrial. En estado de los tejidos tenemos que en el sano reciben el oxígeno y nutrientes en cantidad suficiente, manteniendo un metabolismo aeróbico y la homeostasis. Con cianuro genera una hipoxia histotóxica. Los tejidos no pueden utilizar el oxígeno disponible, lo que conlleva a una acumulación de metabolitos anaerobios y daño celular. Síntomas y signos sistémicos. La normalidad fisiológica es que la frecuencia cardíaca es estable y una buena oxigenación, saturación normal y una conciencia íntegra. En la intoxicación por el cianuro, en factores neurológicos, los síntomas neurológicos, tenemos una cefalea intensa, agitación, convulsiones y una pérdida de conocimiento. Respiratorias tenemos disnea, respiración rápida y superficial. Cardíacos y circulatorios, una taquicardia inicial secundaria a hipoxia, seguida de un colapso cardiovascular y un paro cardíaco. Y de coloración tenemos que las pieles y mucosas adquieren un tono rojo cereza debido a la incapacidad de extracción de oxígeno por causa de la disfunción y consecuencias finales. Causa molecular. El cianuro se une con alta afinidad al átomo de hierro del citocromo C oxidasa, bloqueando el paso de electrones al oxígeno y deteniendo la síntesis de ATP. Consecuencias sin tratamiento: muerte celular por fallo energético, daño cerebral y paro respiratorio y cardiovascular, culminando en la muerte del organismo. De tratamientos tenemos antídotos clásicos como lo podrían ser tiosulfato de sodio, que favorecerá a la conversión de cianuro a tiocianato, que es un factor menos tóxico, excretado por la orina. Segundo, tenemos al nitrito de sodio, que induce metahemoglobina, que secuestra el cianuro, liberando la enzima mitocondrial. Y la hidroxocobalamina, que forma cianocobalamina, o sea, hace vitamina B12, que se elimina luego de una forma más segura. Y un soporte vital es que el oxígeno a alta concentración, ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico y, si es necesario, una asistencia circulatoria. El cianuro es letal porque ataca al núcleo mismo de la producción de energía celular, o sea, ya la mitocondria. Comprender su mecanismo desde la inhibición del citocromo C oxidasa hasta la hipoxia tisular permite actuar de manera efectiva rápidamente con antídotos específicos y medidas de soporte que puedan salvar vidas. Bueno, ahora les voy a hablar de los fundamentos de la patología. Primero tenemos que entender que la respiración celular pues se guía o inicia primero que nada con una glucólisis, en la cual la glucosa va a pasar a ser piruvato. Este piruvato puede tomar distintas vías metabólicas. Una de esas y la más común va a ser la acetilcoenzima A,
la cual va a entrar al ciclo de Krebs y va a salir como NADH y FADH, los cuales son importantes para la fosforilación oxidativa debido a que van a hacer una transferencia de electrones. Ahora, la fosforilación oxidativa es muy importante para comprender qué sucede con el cianuro dentro del cuerpo. Hay que entender que tiene dos procesos. Primero, tiene una cadena de transporte de electrones y segundo, tiene una quimiosmosis. La cadena de transporte de electrones pues es una cadena de complejos proteicos que se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Bueno, ahora en esta imagen estamos viendo los complejos de los que les estoy hablando. Los complejos proteicos unidos a la membrana mitocondrial interna pues son complejos que están compuestos por proteínas y moléculas orgánicas. Los electrones NADH y FADH van a pasar por los complejos gracias a una serie de reacciones redox, liberando energía en este proceso. Esa energía va a ser usada para bombear protones al espacio intermembrana. A esto se le conoce como gradiente electroquímico. Ahora vamos a hablar de los complejos. En orden tenemos pues primero el complejo 1, complejo 2, tenemos la ubiquinona o coenzima Q, tenemos el complejo 3 y el citocromo C, el cual es importante o va a ser lo que nos va a especificar qué ocurre en el cuerpo con el cianuro. Y por último el complejo 4. Nos vamos a centrar en la parte de cadena de transporte de electrones porque es la que se ve más afectada. Iniciamos con el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa. ¿Qué sucede aquí? Cada NADH que viene de la glucólisis va a donar electrones al complejo 1. ¿Qué va a suceder aquí? Pues bueno, aquí también se va a comenzar a generar el gradiente electroquímico debido a la liberación de protones al espacio intracelular, al espacio entre membranas. Luego tenemos el complejo 2. Así como en el complejo 1, lo que se habló de la NADH, este se centra más en la enzima FADH, que únicamente va a recepcionar 2 electrones en este complejo. Pero esto tiene algo, que a diferencia del complejo 1, este no va a liberar bomba de protones hacia el espacio intermembrana. Este no lo va a hacer. Luego de aquí, los protones que se generaron o que se obtuvieron, entre el complejo 1 y el complejo 2 van a pasar a ser enviados a la coenzima ubiquinona. ¿Qué va a pasar con estos electrones? Se van a reducir a ubiquinol, el cual los va a transferir al complejo 3. Esto debido a que el ubiquinol es una molécula que se desplaza por la membrana mitocondrial interna. Una vez en el complejo 3, este va a movilizar 4 protones, desde el espacio mitocondrial, desde la membrana mitocondrial hasta el espacio intermembrana, y esto se conoce como como citocromo C reductasa. Este complejo, al igual que los otros, recibe otro tipo de nombres también. Hay que tener en cuenta que los electrones del complejo 3 van a ser transferidos por un componente móvil, el cual vendrá siendo el citocromo C. ¿Qué va a hacer el citocromo C? Va a agarrar estos electrones y los va a llevar hasta el complejo 4. Aquí, ¿qué va a hacer el complejo 4? Pues esto es más sencillo, va a transferir los electrones al oxígeno. Ahora les voy a hablar un poquito del citocromo C para poder entenderlo. El citocromo C es una enzima que va a ser parte del complejo de transporte y está compuesto por 8 subunidades y 2 coenzimas, citocromo A y citocromo C. Entonces, ¿qué efecto tiene el cianuro en este proceso? El cianuro tiene una gran afinidad por el hierro, entonces lo que lo va a hacer más fácil es unirse al citocromo y una vez que lo hace lo va a inhibir. Esto que va a hacer va a bloquear la fosforilación oxidativa. En la pantalla pues estamos viendo cómo el cianuro al unirse al citocromo C inhibe, o sea, no llega al complejo 4, lo cual hace que se tenga que reiniciar todo el complejo. O sea, se da que reiniciar o la célula va a tener que buscar otra vía metabólica. Aquí viene el problema, que la célula no se va a quedar sin aire, sino que va a iniciar un proceso de glucólisis anaerobia, que igual a producir energía, pero como desventaja tiene que es menos eficiente y va a producir ácido láctico. Este ácido láctico se va a acumular en la sangre y va a disminuir el pH, lo cual nos va a generar una acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Por qué con anion gap aumentado? Porque se está reteniendo una sustancia dentro del organismo.
Entonces, para este punto es importante comprender que el paciente número 1 se diagnosticó con una acidosis metabólica. Por esto, pues, se ha afectado el sistema. Entonces, ya comprendimos que el cianuro lo que va a hacer es inhibir al citocromo para evitar el proceso de respiración. O bueno, para evitarlo no, sino que los va a evitar, y la célula va a buscar una glucólisis anaerobia. Hasta ahí estamos bien. Pero tenemos otro. Anteriormente habíamos mencionado que los dos pacientes pues presentan diagnósticos distintos. El paciente número 1 presenta una acidosis metabólica, la cual ya se explicó el proceso, pero el paciente número 2 presenta una alcalosis respiratoria. Bueno, ¿por qué sucede esto? Pues la diferencia está en la etapa clínica en la cual los pacientes se encuentran y la manera en cómo el cuerpo de cada uno está reaccionando frente al cianuro. Entonces, ¿por qué sucede la alcalosis respiratoria en el segundo caso? El paciente está consciente a diferencia del primer paciente. Está hiperventilando, o sea que está respirando rápido, lo cual nos generaría una disminución del CO2 en sangre. Entonces, de hecho lo vemos pues en los paraclínicos cuando nos dicen que los niveles de CO2 son de 17 milímetros de mercurio, lo que nos estaría elevando el pH a una alcalosis respiratoria. Al mismo tiempo, pues el paciente ya presenta una acidosis metabólica debido a lo que se explicó anteriormente por acumulación de lactato. Para concluir, ambos casos reflejan situaciones críticas de intoxicación por cianuro. Pacientes jóvenes con intento suicida, manejadas en formas oportunas y eficaces. El primer paciente, un hombre de 27 años, presentó un deterioro neurológico y respiratorio que requirió intubación y manejo en UCI. Recibió nitrógeno de sodio sin tiosulfato y recuperó rápidamente, siendo dado de alta sin secuencias a las 48 horas. El segundo paciente, de 18 años con antecedentes de consumo de marihuana, ingresó con alteraciones de conciencia tras ingerir cianuro líquido. Fue tratado con nitrito y tiosulfato de sodio, evolucionando favorablemente sin necesidad de ventilación mecánica. Estos casos subrayan la importancia de una intervención rápida, del uso adecuado del antídoto que permitió revertir un cuadro potencialmente mortal de complicaciones. También destacan la necesidad de considerar el componente psicológico de este tipo de intoxicación.